Buenas noches. En primer lugar, agradecerles a ustedes y al doctor Luis Rodríguez la posibilidad de compartir algunas experiencias. He titulado este conversatorio o lo que aspiro a compartir, Teorizando desde la transcomplejidad. Quise comenzar señalando lo que algunos autores dicen acerca de lo que es la tesis doctoral, asumida entonces como una construcción teórica sustantiva con el propósito de estudiar la realidad, como una disertación escrita original sobre alguna materia, y como un razonamiento, una discusión para exponer o refutar opiniones ajenas. En la tesis doctoral hay una proposición que se demuestra con razonamiento, y es lo que yo he llamado la tesis de la tesis doctoral. Generalmente yo le pregunto a los estudiantes, ¿cuál es tu tesis? No cuál es el nombre de tu tesis, sino qué propones tú, qué defiendes tú en tu tesis doctoral. Entonces, la respuesta a ese interrogante es la proposición que planteamos y que logramos demostrar con razonamiento a lo largo del texto. La teorización entonces es un proceso creativo y complejo donde a partir de la categorización elaboramos relaciones sistemáticas jerárquicas entre las categorías en un proceso de concebir, diseñar y validar teorías que no es más que el proceso de inventar conocimientos o explicaciones coherentes sobre la realidad que se investiga. Entonces una teoría es la construcción racional e intelectual, un nuevo modo de ver las cosas, y particularmente vengo señalando que es la creación de un pensamiento propio acerca de la realidad que se investiga. Day, un autor de 1993, señala que la teoría son simplemente ideas sobre cómo se pueden relacionar otras ideas. También se puede definir teoría como el conjunto de enunciados o la configuración conceptual que implica los conceptos, las definiciones y las proposiciones interrelacionados que presenta una perspectiva de la realidad. Podríamos decir que una perspectiva nueva de la realidad. Es una interpretación de lo real que es transitorio y cambiante. Pueden haber distintos tipos de teorías. Juren en 1998 habla de teorías profundas y de teorías menos profundas, y Cofre y Atkinson en el 2003 señala de teorías formales que tienen un mayor nivel de abstracción y un largo alcance en sus generalizaciones, y de teorías sustantivas que tienen que ver más con el contexto social particular y por lo tanto son de medio alcance. Podríamos pensar entonces que las teorías que elaboramos en la construcción de las tesis doctorales tal vez sean teorías menos profundas y teorías sustantivas porque se refieren a las realidades particulares que estamos investigando. Y que las teorías pues, que se han producido a lo largo del tiempo, como la teoría de la evolución, son teorías más profundas y por supuesto teorías más formales. Lo importante es ver que el estudiante, el candidato doctoral, cuando elabora su teoría, está tratando de producir nuevos conocimientos con base a su experiencia, con base a su investigación documental y de campo, sobre la realidad que a lo mejor otros la ven de manera diferente. Y en eso pues está el aporte original. Por eso muchas personas dicen, sobre tal tema se ha investigado mucho. Si realmente hacemos la investigación, no importa que otros hayan investigado, porque es muy difícil que dos personas con diferente formación, diferente experiencia y diferente tutoría puedan generar una teoría similar, entendiendo que es una nueva visión de la realidad que intentamos comprender y tal vez transformar. Desde la transcomplejidad diríamos que es cuando al acercarnos a una realidad intentamos explicarla, comprenderla y transformarla para recrear una nueva realidad. Al construir teoría hay un conjunto de estrategias que se pueden utilizar y que podemos denominar la abducción, que implica hallazgos nuevos, hallazgos sorprendentes que no nos imaginábamos que íbamos a encontrar,
la heurística como la capacidad de inventar y de resolver problemas, y la serendipia como los descubrimientos inesperados que podamos encontrar a lo largo de una investigación. Todas estas estrategias nos pueden ayudar en ese proceso de construcción de teoría que evidentemente implica un proceso de pensamiento continuo, pero que también va a estar matizado con un proceso creativo, innovador del investigador. Al escribir una teoría, en la redacción se puede incorporar variedad de representaciones visuales, trozos largos de extractos de la entrevista o notas de campo, matrices, gráficos, diagramas, fotografías, cuadros y redes, y por supuesto la metáfora. Lo importante es que entendamos que todas estas ayudas deben ser producto de la construcción del investigador, que de alguna manera, aunque como dije ya antes, sea un tema que se ha investigado, está representando a través de estos gráficos, de estas metáforas o de estos diagramas, su visión de esa realidad en función de la experiencia investigativa que está realizando. Quise colocar esta lámina aquí que de alguna manera representa lo que llamaríamos en la Universidad Bicentenaria de Aragua la perspectiva de la realidad, y que en otra universidad podría llamar el planteamiento del problema, para que ustedes pudieran ver a través de este ejemplo que generalmente creemos que la construcción de teoría está en el capítulo 5 de la tesis doctoral, pero que realmente es un proceso que se da desde el inicio, cuando seleccionamos el tema, cuando empezamos a teorizar en el capítulo 1 cómo es esa realidad desde nuestra experiencia y qué es lo que vamos a comprobar y manifestamos en el capítulo 4 con los resultados y hallazgos, y que luego entonces representamos en el capítulo 5. Generalmente cuando construimos la teoría tratamos de representar lo que creemos que sería el deber ser de esa realidad, pero realmente la construcción de teoría debería tener como dos fases. La fase donde representamos desde lo que encontramos la realidad como es en la actualidad, y luego la fase de la realidad como nosotros creemos que debería ser. Eh, Normalmente no lo vemos así, aunque de alguna manera se hace cuando se dan a conocer los resultados del capítulo 4, y en el capítulo 5 se teoriza sobre esa realidad. En este caso del ejemplo, vemos cómo la persona que trabajó esta temática plantea que a nivel de las universidades, y específicamente en las universidades privadas, hay una gerencia ineficiente que él manifiesta, o que, vamos a decir, trata de representar, que se evidencia a través de los procesos anárquicos y de la vanidad académica que posiblemente genera poca productividad. Pero cuando él va a tratar de explicar a qué se debe esa gerencia ineficiente, entonces habla de que estos gerentes viven una fenomenología del pasado, es decir, que se quedaron en el pasado, y que esto se debe a la falta de una gerencia evidente. Entonces, fíjense cómo ahí la persona que representó este esquema está teorizando, y estamos representando el capítulo 1. Otro de ustedes que está viendo esto diría, bueno, yo no lo pensaría así, pensaría que es esto, que se refiere a esto, y justamente esa es la teorización. Desde el momento que tratamos de caracterizar la realidad sobre la experiencia que tenemos, sobre las investigaciones que hacemos en ese momento, estamos teorizando. Por supuesto que esa teorización que comienza en el capítulo 1 se profundiza cuando llegamos a los resultados del trabajo que hemos hecho, y cuando tratamos de representar esos resultados confrontando la realidad con el deber ser que hemos investigado en el capítulo 2, en una construcción nueva de esa realidad. Esta lámina que intenta representar la realidad compleja de lo que es el ambiente y un día en un paseo de campo, ¿verdad? Lo que podemos observar en ese ambiente,
igualmente lo que sucede en una familia, tanto en los momentos gratos como en los momentos de disgusto, problemas más graves como la delincuencia, la pobreza, lo que ha pasado con el COVID y sus efectos en el cerebro, e incluso en un día de trabajo. Cada una de esas realidades son complejas. Por supuesto que si la vemos desde la educación, o si la vemos desde el derecho, o si la vemos desde la ingeniería, cada uno de nosotros o cada uno de estos especialistas la va a ver de manera diferente. Esta segunda lámina un poco más abstracta que trata de representar lo que vemos en la lámina anterior, encontramos entonces que la realidad es multireferencial, multidimensional, que engloba lo interrelacional, lo global y lo reticular, que implica considerar lo histórico y lo estructural, la diversidad, la homogeneidad, lo universal y lo particular. Entonces podemos decir que es una realidad compleja que amerita una intervención que no puede ser desde una perspectiva disciplinaria como la que les nombraba anteriormente, sino que necesariamente implica tratar de entender esta realidad lo más profundamente que se pueda y lo más ampliamente que se pueda desde diferentes perspectivas disciplinarias. Entonces necesitamos verla desde la visión del abogado, del historiador, del lingüista, del educador, sociólogo, del psicólogo, por decir solo algunas disciplinas. Evidentemente que va a ser diferente la visión de esta realidad desde esa perspectiva multi, inter y transdisciplinaria que desde la perspectiva de una sola disciplina. También es evidente aquí que ver esa realidad como la estoy planteando requiere de varias personas, porque no podemos pretender que un educador maneje los conocimientos de las otras disciplinas. Entonces necesitamos necesariamente el trabajo en equipo, donde el ingeniero nos diga que ve de esta realidad, el abogado haga lo propio y así cada disciplina. Entonces esta lámina, que cada vez que la presento, cada vez me convenzo más de ella y me siento más agradada con ella, ¿verdad? Intenta representar esa mirada transcompleja que yo he tratado de plantear cuando colocaba el ejemplo en el audio anterior. Y entonces vemos, ¿verdad? Una mirada que implica la mirada de las ciencias naturales con lo que consideramos los métodos cuantitativos, aunque estos no sean exclusivos de las ciencias naturales, una mirada desde las ciencias sociales con los métodos cualitativos, entendiendo lo mismo que no son exclusivos de las ciencias sociales, y una mirada desde las ciencias espirituales, que implica obviamente los métodos filosóficos, que en un proceso de dialéctica y en un proceso de sinergia y de reflexión profunda nos generan la matriz epistémica multidimensional que trato de representar en lo que he llamado la mirada transcompleja, y que tal vez si pudiéramos poner en práctica esto, tal vez pudiéramos lograr una teorización desde la perspectiva transcompleja. Eso necesariamente implica un cambio en la mirada, una intersubjetividad que implica el diálogo en todas las direcciones y desde todos los puntos de vista, implica preguntas distintas y diferentes racionalidades, implica una multiplicidad de lenguaje y otras sensibilidades. Lograr esto evidentemente no puede hacerlo un solo hombre, requiere del trabajo en equipo. Entonces, podríamos preguntando, ¿estamos teorizando realmente desde la transcomplejidad? Yo me atrevería a decir que no lo estamos haciendo y que tampoco lo vamos a lograr totalmente, que tal vez se hayan hecho algunos avances, en algunos casos hemos tratado de conformar esa distinta mirada desde la mirada de los mismos informantes clave, desde la mirada obviamente del investigador, del tutor, pero quizás teorizar desde la transcomplejidad requiere un trabajo en equipo
como lo que tal vez estamos intentando hacer hoy, personas que a lo mejor no nos conocemos, personas cada una desde su sitio, desde su contexto, ir teorizando, ir trabajando. Eso quiere decir que tenemos que dejar entonces a un lado los individualismos y tratar, como dice Luis, del trabajo en equipo. Entonces se preguntarán los doctorantes, y bueno, ¿y cómo hacemos si en la universidad me exigen que ese sea mi trabajo? Bueno, tenemos que entenderlo, si estamos claros que en lo que estamos haciendo, que el investigador que está defendiendo su tesis doctoral, él es el autor principal, él es el de la idea, pero que cualquier aporte que le pueda dar desde otras disciplinas, desde otros especialistas, desde otras visiones, él tiene que estar claro que es un trabajo en equipo, aunque él sea quien defienda su trabajo. Y eso tenemos que irlo haciendo para que podamos, el cambio no va a venir de arriba hacia abajo, el cambio tiene que venir de abajo hacia arriba. Cada persona que defienda su tesis doctoral tiene que ir transmitiendo esta idea de que solo no podemos construir una teoría desde una visión transcompleja, que necesitamos el aporte de otras disciplinas, y eso implica el aporte de otras personas, incluso de personas que no tengan la formación que pueda tener en este momento el investigador, porque justamente lo que estamos buscando es las diferentes vivencias, diferentes formaciones, diferentes experiencias. Yo traje varios diagramas de personas con las cuales he compartido la experiencia de su tesis doctoral. Algunas la han planteado desde la visión transcompleja, otras no. En todo caso, yo no voy a decirles cuáles. Ustedes verán en el análisis que puedan hacer de la figura, yo tampoco las voy a explicar. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál pudiera acercarse más a lo que sería una visión transcompleja de la construcción teórica en estas representaciones? A mí me gustaría que ustedes pudieran oír los audios, digamos que con un cierto tiempo, o por lo menos ver, revisar bien los 4 diagramas, y sobre esa base hacerme algunas preguntas, o algunas, más que preguntas, quisiera yo que ustedes hicieran reflexiones, aportes, que tomaran, digamos, la iniciativa de señalar cómo ven ustedes que pudiera considerarse una construcción de teoría desde una perspectiva transcompleja, e incluso que se atrevieran a escribir una paginita, una cuartilla cada uno de ustedes sobre esa visión. Entonces, bueno, espero sus aportes, comentarios o preguntas que a lo mejor no tendrán respuesta, reflexiones. Gracias.